Ok, vamos a continuar con la práctica. Vamos a hacer práctica relacionada con la sección 6.3 de armazones, ¿verdad? Que tiene que ver con elementos que están sujetos a más de dos fuerzas, incluso tres o cuatro. Entonces acá nos preguntan, determine la fuerza que actúa sobre el elemento BD y la reacción en C. Ok, entonces aquí vemos, entonces hacemos un primer análisis de lo que tenemos acá. Olvidémonos de este punto J de momento, que eso se va a utilizar posiblemente en otro problema. Pero aquí nos interesa ver la barra ABC y la barra BD unidas en un pin en B. Ok, entonces, como vimos en la parte de teoría, aquí tenemos dos reacciones y aquí dos. ¿Verdad? Serían 2 y 2, 4. Si queremos hacer el, el diagrama de cuerpo libre completo. Entonces, lo primero que hacemos es un diagrama, ¿verdad? En ese diagrama, ¿verdad? Vamos a escribir acá. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, digamos completo. Ese diagrama de cuerpo libre va a estar. Entonces, lo voy a hacer aquí, lo que es la barra, lo voy a dibujar como una línea. Entonces, estamos separándola todas las barras, ¿verdad? Y aquí, está un poco aquí desfasado. Ahora hay un desfase aquí entre C y D en horizontal. Luego tenemos una barra acá, una fuerza aquí, ¿verdad? Que es la barra en el punto A. En C, como vimos, es una articulación y por lo tanto vamos a dibujar dos reacciones. Aquí las podemos poner, si no queremos, las podemos poner positivas, si no sabemos de momento. Alguna de ellas va a tener que ser en sentido contrario, ¿verdad? Porque como ven aquí, posiblemente esta fuerza tal vez se reparta verticalmente en estas dos. Y para que haya anulación en fuerzas en X, necesariamente una va para la izquierda y otra para la derecha. De momento no sabemos cuál, no importa. Entonces, aquí vemos que tenemos 4. Ok. Entonces, esta la vamos a llamar, llamémosla P. Esta sería una de X, una de Y. Esta sería una CX y CY. ¿Okay? ¿Qué nos falta a nosotros? Nos falta, por ejemplo, a poner las letras de los puntos de interés. Y C. Y para terminar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces vamos a colocar las dimensiones, ¿verdad? Las dimensiones que nos sirven para determinar los puntos, ¿verdad? Entonces aquí, entre este punto y D, tenemos esto, y entre este y este tenemos esta dimensión. Incluso acá podemos de una vez sacar esta dimensión de acá, que no está acotada en el diagrama, pero la podemos determinar. Okay, entonces aquí nos dicen que es 24 pulgadas. Esta 10. Entonces aquí es 14. Y entre el punto B y C hay 8 más 8, ¿verdad? De momento que yo les dije, ignoremos este punto J. 8 más 8, 16. Y todas estas son en pulgadas. Y entre C y D, entonces sería 24 menos 16, entonces aquí serían otras 8, ¿verdad? Para completar la distancia, que ahora lo voy a poner, que sería el punto aquí D. Ok,
Entonces, ese sería el diagrama de cuerpo libre. Entonces, con este diagrama de cuerpo libre, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Planteamos las ecuaciones. Aquí vamos a decir que P, la magnitud de ese vector, fuerza, es de 160 libras, ¿verdad? Estamos trabajando en el sistema inglés. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de equilibrio? ¿Verdad? Ya sabemos de antemano que no podemos resolver por ahora esto, ¿verdad? Ecuaciones de equilibrio. Sin embargo, hay unos que tal vez hayan identificado que ustedes me pueden, yo les pregunto si hay alguno que sea a dos fuerzas. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en x igual 0, tenemos que cx más dx igual a 0. Esta va a ser la ecuación 1. Si hacemos sumatoria de fuerzas en y igual a 0, tomando con la convención hacia arriba es positivo en y, sería P negativo más CY más dy igual a 0. Esta es la ecuación 2. ¿Y qué más hacemos? Podemos hacer sumatoria de momentos en C, por ejemplo. Buscamos algún punto del sistema en el cual podamos plantear las sumatorias de fuerzas. Entonces, en este caso sería en C, sería P, es positivo por la distancia que sería 14 más 16. Sería P por 30. Estas dos no hacen momento. Esta la dy, ¿cuánto sería? Sería también con respecto a C, hace un momento positivo, entonces sería más dy por la distancia perpendicular. La distancia perpendicular de D a C sería estas 8 que están acá. Entonces sería dy por 8. Y acá sería dx, sería negativo, ahora sería en el este contrario, menos dx. ¿Por quién? Por esta distancia, 10 pulgadas. Igual a 0. Entonces vean que acá, en esta tercera ecuación, tenemos aquí tenemos dos incógnitas, aquí dos incógnitas, aquí dos, y al final tenemos 4, en el fondo tenemos 4 incógnitas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que desarmar un poco este armazón. Entonces, una forma es identificar si existe algún elemento a dos fuerzas. ¿Consideran ustedes que hay algún elemento a dos fuerzas? ¿Qué significa que sea dos fuerzas? Que nos puedan simplificar un poco el problema, ¿verdad? Nos escucho, muchachos. Vean que aquí está compuesto de dos barras, la barra ABC y la barra BD. ¿Podemos identificar alguna que sea a dos fuerzas? La AC, profe. No, la BD. ¿Por qué la BD? Porque si ustedes ven, sobre la BD no hay ninguna fuerza, ¿verdad? Es una barra como las barras que son, por ejemplo, de esas armaduras de techo. ¿Verdad? Si ustedes ven, aquí no hay fuerzas. En cambio, en la barra ABC vamos a tener, si yo desarmo este punto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo voy a hacer así rápidamente. Si yo hago un DCL rápido de ABC, después lo voy a hacer más adelante. Aquí voy a tener la fuerza P. Cuando yo desarme esto, normalmente, y así como desarme aquí, me aparecen dos, ¿verdad? Dos fuerzas, una aquí y otra acá. Y aquí también. Sin embargo, acuérdense que esta de acá, en el fondo, ¿por qué es que la descomponemos en el plano?
porque yo no conozco la dirección. Si yo conozco la dirección, siempre va a ser una. Entonces, digamos que es acá. Yo no conozco el ángulo que se forma acá, por ejemplo. Entonces, al final siempre es una reacción acá con este tipo de apoyo. Solo que como no conozco la dirección, la descompongo en dos para plantear las ecuaciones tanto en X y en Y, ¿verdad? En un sistema cartesiano, de tal forma que solo en este caso vean una ecuación con solo una y una ecuación con solo la otra. Por eso es que se separa. Pero si yo conozco la dirección, entonces ya me es más fácil, digamos, resolver. En cambio, acá, si yo hago esto otra acá, entonces si hago solo la barra esta BD, aquí hay, digamos, estas dos que yo dibujo acá. Y para que esto esté en equilibrio, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que vimos? Esto va a estar en equilibrio. Si estuviera así, ¿qué pasa? Voy a borrar el resto. Esta barra está en equilibrio así. Si las Ven fuerzas en que, X y en Y son iguales. bueno, si fueran iguales en magnitud, ¿qué pasa? De ahí, si yo empujo una barra, esta barra que no sé si lo ven, y yo le empujo las dos con la misma dirección para arriba, de ahí se mueve para arriba. Entonces no está estático. Y si las otras dos las muevo en sentido X, también se mueve para la derecha. Uy. Entonces, para que esté en equilibrio, lo que nosotros vimos ahí en la parte de teoría, o cualquier figura que fuera, para que esté en equilibrio, necesariamente una barra tiene que estar así, ¿verdad? Misma línea de acción, misma magnitud y sentidos opuestos dirigidos en los puntos de unión, ya sea en este caso en compresión el elemento o en tensión. Entonces, vean que esto de acá se les parece a la barra BD, ¿verdad? Se parece a la barra esto. No aplica para esta barra porque ya que tenemos esta fuerza. Entonces, eso es importante siempre en este capítulo, identificar en esta sección cuáles son los elementos a dos fuerzas. Entonces hay que detenerse un poquito y, y ver cuáles entonces los elementos a dos fuerzas, porque nos pueden simplificar y por qué nos simplifican. Porque esta fuerza en D, que yo descompuse como de X de Y, en sí existe una dependencia entre ellas. ¿Y cuál es la dependencia? El ángulo que se forma acá. Entonces hay una relación de, por ejemplo, que hemos visto, un vector. ¿Qué pasa con un vector? Un vector, por ejemplo, D es de X más de Y. ¿Verdad? Cualquier vector que hayamos visto antes. Si tenemos un vector D. Su proyección, ¿verdad? Que es en X y en Y. Entonces este es el de X y este es el de Y. ¿Verdad? Esta es la sumatoria vectorial de sus componentes. De X más de Y suma con la ley del triángulo. Y este es el ángulo, por ejemplo, alfa. Ese ángulo alfa, ¿qué es? Ven que este de X es igual a ¿qué? A D cos de alfa, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. ¿Y quién es de Y? De seno de alfa. Entonces vean que tanto de X como de Y, si yo hago de X entre de Y, ¿qué pasa? O de Y entre de X. Es, digamos, más conocido. ¿Qué pasa si hacemos? Estoy escribiendo muy feo hoy. De Y entre de X. Esta ecuación yo la divido sobre esta otra. Me queda tangente de alfa. Entonces ven que la relación entre las dos, al conocer yo la dirección, porque la dirección ¿quién la manda? La barra inclinada BD. Entonces existe una relación. Entonces esta sería, por decirlo así, mi cuarta ecuación que puedo yo sustituir aquí. ¿Ok? Espero que les haya quedado un poco más claro, ¿o no? Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a hacer acá el diagrama de cuerpo libre de la barra PD. Vamos a hacer el DSL de la barra BD. ¿De acuerdo? Aquí entonces vamos a decir que está acá. Entonces
seguimos con estas de acá, ¿verdad? Ya que el planteamiento que hicimos de las ecuaciones se basan en cómo nosotros planteamos estas ecuaciones. Entonces hay que respetar, porque si empezamos a cambiarlas, ahí nos confundimos, ¿verdad? Entonces aquí en D las pusimos aquí así, ¿verdad? En positivo. Entonces necesariamente para que esté en equilibrio en el otro lado tienen que ir así. Ok, pero veamos una cosa. Si yo hago esto más esto, ¿verdad? Que es lo mismo que hacer esto, entonces la barra iría aquí. Esta sería la componente, ¿verdad? Vamos a ver para que quede un poquito más claro. Esta misma yo la puedo dibujar aquí arriba, ¿verdad? Entonces esta más esta me daría esto, ¿verdad? Entonces la misma dirección que yo tengo acá, el ángulo que se forma aquí, tiene que ser el mismo de este. Entonces esta misma es como si yo la pusiera aquí y esto más esto por ley del triángulo, ¿verdad? Es como si aquí yo formara un triángulo, ¿eh? Viene de acá para acá, viene de aquí a acá. ¿Ok? Entonces, al final, esta es la misma fuerza, ¿verdad? Esta es la fuerza total. Entonces aquí voy a borrar para que no se vea tanta flecha. Entonces, aquí tenemos la fuerza D. Aquí tendríamos la fuerza de X y aquí la fuerza de Y. Aquí sería la fuerza BY y aquí sería la fuerza BX. Esta sería la fuerza B. Entonces, esos son acuérdense que las fuerzas son tratadas como vectores. A, no, A y B es B y D. ¿Ok? ¿Y qué nos queda? Nos queda determinar, por ejemplo, que esto mide ¿cuánto mide esto? Ahí está en la figura, son los 24 pulgadas. ¿Y cuánto mide de altura? Las 10 pulgadas que aparecen ahí. ¿Ok? Y acá nosotros vamos a poner aquí un ángulo, llamémoslo alfa. ¿Cuánto vale alfa? Igual, podemos determinar, por ejemplo, la línea BD. ¿Cuánto vale BD? BD es, si ustedes ven, aquí BD es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, al formarse un triángulo rectángulo, ¿verdad? Podemos utilizar a Pitágoras, ¿verdad? Entonces, BD va a ser igual a la raíz cuadrada de los dos catetos, la suma de los catetos al cuadrado. Entonces sería 10 al cuadrado o más 24 al cuadrado. ¿Eso cuánto nos da? Si ustedes lo hacen en la calculadora, eso les debería dar 26 pulgadas. O sea, nos dio un número redondo. Entonces, al darnos un número redondo, entonces eso nos ayuda a que, por ejemplo, esta hipotenusa aquí mide 26. Entonces, por ejemplo, seno de alfa, ¿cuánto es? Seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería 10 entre 26, ¿verdad? Esa es la ventaja de a veces trabajar en fracciones, en las cuales, entonces, ¿verdad? Tenemos un poco mayor de exactitud a la hora de hacer los cálculos. Entonces, el seno es 5 entre 13. ¿Quién es el seno? Ya habíamos visto que el seno corresponde a la componente ¿cuál? A la componente vertical. Y el coseno está relacionado con la componente horizontal. Y aquí en este caso sería
adyacente sobre hipotenusa, serían los 24 entre BD, o sea, 24 entre 26. Dividido entre 2, nos queda 12 entre 13. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta ahora? Entonces, si nos devolvemos de acá, vemos que entonces de aquí lo que vamos a decir es que D, habíamos visto que D, la magnitud de D al cuadrado, ¿verdad? Es la raíz de dx al cuadrado más dy al cuadrado. En realidad D es ¿quién? En realidad es la fuerza en la pregunta en la barra de D. Igual la relación que vimos aquí existía por ser un vector, ¿verdad? Al ponerlo de esta forma, entonces vimos que dx era igual a d cos de alfa y dy era igual a d seno de alfa, ¿verdad? Vamos a hacer, si quieren, aquí un pequeño diagramita que fue el que hice ya en la página anterior. Entonces aquí tenemos el dy, del dx, aquí el dy, y este es d. Este es el vector que hemos visto d, y aquí está el ángulo alfa. De ahí donde sale esto. Por lo tanto, la relación de que aquí, por ejemplo, si queremos sustituir cualquiera de las dos, no importa. Entonces podemos decir que de y entre x, ¿verdad? Es igual a tangente de alfa. Y tangente de alfa es 10 entre 24. Ven que ni siquiera ocupamos usar de momento la calculadora para, ni siquiera hemos determinado alfa. O sea, muchas veces no hace falta. Si tenemos toda la información de los lados del triángulo, si es rectángulo, no hace falta. ¿Por qué? Porque estos valores son los que intervienen en las ecuaciones. Entonces, dividido entre 2 sería 5 entre 12. Entonces, esta sería mi cuarta ecuación, que sería que, por ejemplo, dy es igual a 5 entre 12 por dx, ¿verdad? Esa es mi cuarta ecuación. Entonces, sustituyendo dx de 4 en 3, por ejemplo, o si quieren en 2, o en 3 acá, ya nos queda todo en términos de y, ¿verdad? O incluso podríamos sustituir directamente la fuerza. Eso ya depende de cómo ustedes quieran resolverlo, ¿verdad? Aquí podemos sustituir esto o sustituir dy y dx por las componentes. Si quieren lo podemos hacer así. Sustituyendo de y y dx, vamos a poner aquí, corregir esto. Sustituyendo dx y dy de 4 en 3, ¿qué nos queda? ¿Verdad? Lo voy a poner aquí, que son las componentes de d, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Que tengamos claro esos conceptos. Entonces sería 30p más 8 de y. Vamos a ir, 30p más 8 de y. ¿Quién es de y?
dy es d seno de alfa. Y menos dx por 10. ¿Quién es dx? De cos de alfa. Por 10 igual a 0. Entonces vean que ahora no me quedó una ecuación, llamémosla 5, que me queda en términos de D, que en realidad es la fuerza de la barra que andamos buscando. Entonces aquí lo que tenemos es nada más despejar D. ¿Verdad? Entonces, despejando D, que es igual a la fuerza en la barra BD de 5, obtenemos que al final, si ustedes lo realizan, vamos a obtener que la fuerza en la barra BD es igual a 760 libras. Digo 80 libras. No sé si quieren ver el detalle del cálculo, pero considero que es nada más sustituir y despejar D, ¿verdad? Aquí es 30 por 160. Dividido entre 8 por coseno. Bueno, si quieren lo hacemos. Entonces sería 30 por 160 es igual a 30 dividido entre 10 cos menos 8 sin 10 cos. O sea, sería 30p por 10 cos alfa menos 8 sin alfa. Sustituyendo con los valores sería 30 por 160 libras dividido entre 10. 10 y cuánto era cos de alfa. Cos de alfa es 12 entre 13. Menos 8 por seno de alfa. Dijimos que seno de alfa es 5 entre 13. ¿Verdad? Vean que aquí es 30 pulgadas, pulgadas y pulgadas. Ahí se cancelan las pulgadas. Pueden revisar cuánto les da en la calculadora. A ver si estamos bien. 30 por 160 dividido entre 10 por 12 entre 13 menos 8 por 5 entre 13 y cierro paréntesis, nos da 780. Aquí nos dio positivo, ¿verdad? Entonces quiere decir, así como lo planteamos, que la fuerza D efectivamente, que lleva con un ángulo alfa aquí, ¿verdad? Va hacia afuera, ¿verdad? O sea que nuestra barra, ¿cómo está entonces? Esa barra estaría en T de tensión. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta a la primera pregunta del problema. ¿Okay? Luego la otra pregunta es la reacción en C, ¿verdad? Entonces la reacción en C es, por ejemplo, haciendo el DCL de la barra ABC. Que entonces en SL de la barra ABC tenemos la fuerza P. Teníamos las fuerzas que hemos puesto aquí, CX y CY, ¿verdad? Entonces esta era la fuerza P, esta era la fuerza CY, esta era la fuerza CX. Y aquí ya podemos poner, ya sea
esta fuerza, ¿verdad? Entonces, esta fuerza de acá, vean que está en tensión, ¿verdad? Que fue lo que vimos acá. Desde el análisis de este anterior, vimos que a la hora de plantear todo el sistema, ¿verdad? Nos dio correcto, ¿verdad? Nos dio correcto, nos dio la fuerza D en este sentido. Entonces, quiere decir que en el otro sentido, hacia B va para acá. Entonces, quiere decir que sobre la barra ABC iría saliendo, ¿verdad? Saliendo porque quiere decir que, como ya vimos, sale del nodo. Entonces, esta es la fuerza BD con un ángulo de alfa. Igual, esta misma yo la puedo descomponer en dos, perdón, en una vertical y en una horizontal. Vamos a hacerlo un poquito más pegado, ¿verdad? Que esta es la que nosotros dijimos que sería la FBDX y esta de acá es la FBD sub Y. ¿Cuál es la relación? 780 por cos de alfa para X y la otra que sería en seno. ¿Okay? Igualmente, para resolver esto de acá, ocupamos, bueno, las dimensiones para hacer el diagrama completo. Hacerlo como más abajo. Entonces esto medía, del dibujo medía 14 y 16, ¿verdad? 14 pulgadas y 16 pulgadas. Este era el punto A, B, C. A, B y C. Ocupamos estas dos de acá, ¿verdad? FBD igual es 760 libras, ¿verdad? Y P vale 860. Ocupamos estas dos. ¿Cómo las podemos resolver? Con sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 sería que Cx más FBD sub X igual a 0, ¿verdad? Esta sería, por decirlo así, nuestra ecuación 6, de donde Cx es igual a menos FBD cos alfa, es decir, menos 780, que la teníamos ahí, por el coseno de alfa. El coseno de alfa era 12 entre 13. Y si hacemos 780 por 12 entre 13, nos da 720. ¿Ese negativo qué significa? Que la dirección, el sentido supuesto es incorrecto, va hacia el otro lado. Entonces la reacción Cx serían 720 libras en este sentido. La otra sería sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Nos queda P para abajo, FB de Y para arriba y CY para arriba. Igual a 0, donde esta ecuación 7 lo que hacemos es despejar CY, que es lo que nos interesa. Entonces CY va a ser igual entonces a P menos FB de Y, es decir, que sería P menos FB de sen alfa, es decir, 160 menos 780 por el seno, que sería 5 entre 13, ¿verdad? Seno de alfa es 5 entre 13. Y eso nos da, creo que también nos da el negativo.
160 menos 780 por 5 entre 13 menos 140. Por lo tanto, CY iría... Ay, perdón, no quiero escribir esto. 140 libras hacia abajo. Ok, voy a correr esto un poco, hacer un poquito más despacio. Por lo tanto, si quieren expresar C como vector, sería entonces menos 720 libras en... Una vez para que no se me olvide. Menos 720 libras en I, menos 140 libras en J. ¿Verdad? Esta es otra forma. Si en el examen se les piden, por ejemplo, en forma vectorial, sería de esta forma. O de la otra forma, que sería C, que sería la magnitud, ¿verdad? Que la magnitud de C, voy a poner acá, sería la raíz cuadrada de menos 720 al cuadrado, más, ¿verdad? Aplicando Pitágoras, más menos 140 al cuadrado. Raíz cuadrada de todo eso. O sea que C es igual a, no sé si por aquí lo había hecho o no. Entonces nada más para efectos de poner, entonces sería raíz cuadrada de 720 al cuadrado más 140 al cuadrado. Eso nos da 733,48 libras. Entonces esto va para allá y va para acá. O sea, la fuerza C en realidad va en este sentido, ¿verdad? Si lo vemos aquí. Este nos dio para acá, ¿verdad? Y el C nos dio para acá, ¿verdad? Nos dio negativo y negativo, por lo tanto el vector C es este. Entonces este lo voy a llamar aquí beta. ¿Cuánto es beta? Beta, aquí casi no, beta sería tangente a la menos 1 ¿de cuánto? De 140 entre 720. Estoy crítico de espacio. Beta es tan de menos 1 de 140 entre 720. ¿Y eso cuánto les da, muchachos? Tangente a la menos 1 de 140 entre 720. Nos da 11 grados. Entonces, finalmente, la otra forma de escribir su respuesta va a ser entonces la magnitud, por ejemplo, a 733,5 redondeado, y con un ángulo. En este caso, vean que, siguiendo un poco la notación del libro, va así, ¿verdad? Entonces ustedes la pueden poner aquí así con 11 grados. ¿Ok? Y de esa forma entonces encontramos la reacción en C por sus componentes por separado en forma vectorial o en otra forma también de representación asociada al libro, y la fuerza en la barra está en tensión. Y con eso entonces terminamos este problema.